¿Qué tal, queridos niños? ¿Cómo están? Espero que ya estén listos para poder empezar con la actividad del día de hoy. Estamos en nuestro día número 3. El día de hoy trabajamos el área de comunicación y nuestro tema, entrevistamos a familiares para conocer el rol de las niñas y los niños en el hogar. Empezamos nuestro día poniéndonos en las manos del Señor y pedirle siempre que cuide de cada uno de nosotros y de todas las personas del mundo. Hoy tendrás la oportunidad de averiguar sobre los roles de las niñas y los niños en el hogar. Nuestra meta será entrevistar a un integrante de la familia para conocer los roles de las niñas y los niños en el hogar. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Será formular preguntas sobre los roles de las niñas y los niños en el hogar. Realizar preguntas con claridad y con tono de voz adecuado. Tiene que ser claro y tu timbre de voz también para que te puedan escuchar. Escuchar y tomar nota de las respuestas de la entrevistada o del entrevistado. Revisar las anotaciones o grabación luego de finalizada la entrevista. Agradecer cortésmente a la persona a quien tú has entrevistado. Antes de la entrevista, vamos a observar la imagen y responder a las siguientes preguntas. ¿A quiénes observas en la imagen? Observamos a un niño y a una señora, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Ellos están trabajando, están dialogando. ¿Para qué lo hacen? ¿Para qué estarán dialogando? ¿Qué está utilizando el niño? Podemos observar que tiene un cuaderno de apuntes, unas reglas, sus lapiceros, un portalapicero y también tiene un celular. Entonces, ¿qué estarán realizando? ¿Estarán realizando una entrevista? Puede ser, ¿no? ¿Recuerdas dos actividades de las semanas anteriores? Realizamos una entrevista para ampliar información. Este tema o esta actividad lo hemos trabajado en la semana 27 del día número 5. También entrevistamos para recoger información sobre una receta saludable. Lo hemos trabajado en la semana 30 del día 3. En estas actividades mejoraste tu experiencia sobre la manera de entrevistar a un familiar e intercambiaste tu rol de hablante, preguntando y oyente, registrando las respuestas del familiar entrevistado. Vas a revisar tu portafolio y vas a ubicar lo que aprendiste en las actividades de la semana 27 y 30. O puedes volver a ver los videos que hemos trabajado en esas semanas. ¿Dónde lo puedes encontrar? Lo vas a encontrar en el canal de YouTube. Ahí vuelve a buscar los videos de la semana 30 y la semana 27 para poder identificar qué era una entrevista y cuáles eran sus elementos. Ahora vas a comentar tu experiencia con un familiar y organizar tus ideas para entrevistar a un integrante de tu familia. Escríbelas en la siguiente tabla y utiliza tu cuaderno u hoja de reuso a partir de aquí. Vamos a completar esta tablita, vamos a organizar nuestra entrevista. ¿Para qué vamos a realizar la entrevista? Vamos a realizar para recoger información sobre los roles de los niños y las niñas en el hogar. Vamos a entrevistar para saber las actividades que realizan las niñas y los niños en el hogar. Vamos a entrevistar para conocer si las niñas y los niños tienen los mismos derechos y responsabilidades en el hogar. Para poder recoger información sobre estos temas, ¿qué vamos a preguntarles? Por ejemplo, para recoger información sobre los roles de los niños y las niñas en el hogar, preguntaremos, ¿qué roles deben cumplir las niñas y los niños en el hogar? ¿El rol de una niña y de un niño en el hogar son diferentes? ¿Por qué? ¿Qué podemos preguntar para poder saber las actividades que realizan las niñas y los niños en el hogar? Podríamos preguntar, ¿qué actividades realizan los niños y las niñas en su hogar? Ahora, para conocer si las niñas y los niños tienen los mismos derechos y responsabilidades en el hogar, tendremos que preguntar si la persona a quien vamos a entrevistar conoce los derechos de los niños y las niñas. Si los niños y las niñas en su hogar tienen las mismas responsabilidades. ¿Y a quién vamos a entrevistar? Tú vas a elegir a quién. Puede ser tu mamá, tu papá, algún tío, tía, primo o alguna persona que quiera trabajar contigo sobre la entrevista. Y me vas a contar por qué.
Ahora preparamos y organizamos tus preguntas. Apóyate en el siguiente formato. Lo primero que debemos de tener es el título de nuestra entrevista. Vamos a ponerle un título. Nuestro título será Conocemos los roles de las niñas y los niños en el hogar. Nombre del entrevistador, es decir, de la persona quien va a realizar las preguntas. ¿Quién va a realizar las preguntas? Eres tú, ¿verdad? Entonces vas a escribir ahí tu nombre. Nombre del entrevistado. ¿A quién vas a hacerle las preguntas? Tú vas a poner el nombre de la persona a quien vas a entrevistar. Puede ser el nombre de tu mamá, de tu papá, de tu tía o tu tío, de quien vaya a responder a tus preguntas. El tema de la entrevista es: ¿de qué vamos a hablar en nuestra entrevista? Vamos a hablar sobre los roles de las niñas y los niños en el hogar. Fecha de la entrevista. ¿Qué día es hoy? Es 18 de noviembre del 2020. Las preguntas para la entrevista. Puedes considerar estas preguntas que tenemos aquí y agregar algunas otras más. Por ejemplo, ¿qué roles deben cumplir las hijas y los hijos en el hogar? ¿El rol de una hija y el de un hijo en el hogar son diferentes? ¿Y por qué? Tú agregas un par de preguntas más. Termina la entrevista realizando un agradecimiento y despedida. Recuerda que una entrevista es un conjunto de preguntas que se formulan o realizan a la persona entrevistada para conocer u obtener información de interés en un estudio o una investigación. Para realizar una adecuada entrevista se debe contar con una guía de entrevista, que es el documento o el texto en el que se registran las preguntas realizadas por el entrevistador o entrevistadora y las respuestas que brinda la persona entrevistada. Acuerda anticipadamente con un integrante de tu familia el día, la hora y el lugar de la entrevista. Con anticipación ensaya cómo formularás las preguntas y las repreguntas para obtener mayor información. ¿Cuándo vas a formular las repreguntas? Cuando las respuestas no sean claras. Tú tienes que entender todas las respuestas que te vayan a dar. Si no entiendes alguna, entonces tienes que volver a preguntar. Empieza la entrevista con un saludo, tu presentación personal e indicando qué información esperas obtener de la persona entrevistada. Saluda e indica el propósito de la entrevista. Conocer los roles de las niñas y los niños en el hogar. Pídele a tu familiar entrevistado que escuche con atención las preguntas y que se dé un tiempo para pensar antes de responder. Formula las preguntas con voz clara y precisa. Escucha atentamente las respuestas. Si lo crees conveniente o tienes dudas a las respuestas, porque sean breves, vuelve a preguntar. Realiza una repregunta para que pueda ampliarte la información que tú quieres saber. Anota las respuestas e información que te brinda en particular, aquella relacionada con tu propósito. La entrevista que vas a realizar, vas a grabarlo. Vas a pedir autorización a la persona a quien estás entrevistando para poder grabar el audio de la entrevista que estás realizando. Al terminar la entrevista, agradece por la información brindada. Después de la entrevista, vas a invitar a tu familiar entrevistado que comente qué le pareció. Aborda el tema de los roles de las niñas y los niños en el hogar. Además, puedes preguntarle acerca de las experiencias que recuerda sobre este tema cuando era niño o niña. También sería interesante que te comente sobre el tiempo en el que su padre era niño y su madre una niña. Puedes consultarle en qué se parecen o qué cambios sucedieron en cuanto a los roles de las niñas y los niños en el hogar. Anota algunas ideas importantes con respecto a los roles de las niñas y niños en el hogar, su experiencia de cuando era niño o niña sobre su rol en su hogar, los cambios que han ocurrido con relación al tiempo de sus padres. Estas respuestas, queridos niños, ¿de dónde las van a sacar? Las van a sacar del diálogo que ustedes van a tener con la persona a quien ustedes van a entrevistar. Una vez que te encuentres solo o sola, revisa el audio de tu grabación, las anotaciones realizadas para verificar la redacción o corrección de palabras que por el apuro hayas podido escribir de manera incorrecta.
Ten en cuenta la información que te brindó tu familiar en la entrevista y considera los datos que creas importantes. Vamos a reflexionar ahora sobre nuestros aprendizajes. Ahora te invitamos a reflexionar sobre los aprendizajes que lograste al desarrollar y participar de esta actividad. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué fue lo más interesante de esta actividad? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuáles fueron tus dificultades en esta actividad? ¿Y cómo lo superaste? Copia la siguiente tabla en tu cuaderno o en una hoja de reuso, luego reflexiona y completa. ¿Formulaste preguntas sobre los roles de las niñas y los niños en el hogar? ¿Lo lograste? Si tú lo lograste, pondrás sí. O si necesitas mejorar. ¿Realizaste las preguntas con claridad y con tono de voz adecuado? ¿Escuchaste y anotaste las respuestas de la entrevistada o el entrevistador? ¿Revisaste las anotaciones luego de la entrevista para asegurarte del adecuado registro de las respuestas? ¿Agradeciste y te despediste cortésmente de la entrevistada o el entrevistado? Muy bien, queridos niños, completando ese cuadro, hemos terminado la actividad del día de hoy. En la actividad del día de hoy trabajamos sobre la entrevista a un familiar para conocer el rol de las niñas y los niños en el hogar. ¿Pero qué es un rol? El rol es la función que tú tienes. Entonces, el día de hoy, a través de una entrevista, vamos a conocer la función, las actividades que tú realizas en casa. Todos los niños, desde muy pequeños, debemos de tener nuestras funciones, nuestro rol en casita. Y vuestros padres deben de conocer los derechos de ustedes. ¿Qué derechos tienen? Todos los niños deben de tener tareas asignadas, dependiendo a su edad. Muy bien, queridos niños, con esto estamos terminando la actividad del día de hoy. Cuídense mucho. Hasta el día de mañana.